Bueno, vamos a hablar un poquito sobre herpes genital y virus de HPV. Con respecto al herpes genital, ante un paciente o una paciente con úlcera genital, uno siempre tiene que pensar primero en dos grandes etiologías: el herpes simple y la sífilis. Clínicamente hay diferencias bien marcadas, bien distintivas entre una y otra causa en la gran mayoría de los casos. Si uno tiene múltiples vesículas en ramillete que se rompen, duelen, arden y hay adenopatía inguinal bilateral dolorosa, uno piensa más en herpes. Si tiene una o a veces más úlceras no dolorosas, de mayor tamaño, con un reborde bien prominente y una base dura, con adenopatía bilateral inguinal sin dolor, uno piensa más en sífilis. Después vendrán otros diagnósticos diferenciales. El chancroide en nuestro medio, raro, y el linfogranuloma, que viene en creciente incidencia, tiene una característica: es más adenopatía inguinal bilateral. La úlcera, la pústula, la pápula, ahí en la zona genital, en la mayoría de los casos es muy, pero muy poco evidente o significativo. Rompiendo mitos. Uy, ese tanque que está ahí, ¿no? ¡Ay! Nunca pensé ser militar. Ya no es tan rígida esa diferencia o clasificación entre el herpes simple tipo 1 y 2 en cuanto a cintura para arriba, herpes simple tipo 1, genitales, herpes simple tipo 2. De todas maneras, la conducta médica será igual. Recordar que ambos tipos de herpes pueden ser de transmisión sexual, entre otras cosas porque la sexualidad tampoco es tan rígida, ¿sí? Sexo oral, pene-boca. Si uno tiene una lesión de herpes simple tipo 1 en la boca y tiene sexo oral, pene-boca, bueno, el pene puede adquirir, la persona que pone el pene puede adquirir la infección por HPV y tener lesiones a partir de la lesión vía oral. Importante, las mujeres con antecedente de herpes genital tienen más probabilidad de que su herpes reaparezca en el embarazo. Por eso en la consulta obstétrica siempre es importante investigar si la pareja de embarazados ha tenido algún episodio de herpes genital, porque justamente eso nos permite estar como muy atentos a la recurrencia en el embarazo. En el embarazo se tratarán solo las embarazadas con infección primaria y casos severos. Y el aciclovir sigue siendo el antiherpético más costo efectivo. En pacientes inmunodeprimidos, las lesiones mucocutáneas pueden ser mucho más extensas, más severas, más persistentes en el tiempo, incluso con clínica no característica. Por eso es importante aumentar el índice de sospecha. En el consultorio, para el diagnóstico del herpes genital, el diagnóstico de elección en la práctica de todos los días sigue siendo la clínica en la mayoría de los casos. La inmunofluorescencia directa y la PCR para aislar el virus, el antígeno, son de muchísima utilidad desde el punto de vista epidemiológico y en situaciones especiales que requieren diagnósticos diferenciales. La serología, medir anticuerpos en sangre, en plasma, para herpes,
tiene un valor limitado desde el punto de vista clínico, porque la aparición de los anticuerpos es más bien tardía y la presencia de los anticuerpos no siempre es fiel reflejo del grado de actividad que tiene la infección en ese momento. La inmunoglobulina M anti-herpes simple puede demorar mucho tiempo en desaparecer. Los tratamientos del herpes genital no curan la infección herpética, sí disminuyen la duración de los síntomas, la severidad de los mismos y el tiempo de excreción viral. Sus efectos adversos son escasos y no son eficaces o no son útiles en la infección latente. Un herpes recurrente es cuando uno tiene más de 6 episodios en el año. Está propuesto allí la terapia crónica supresora, la cual disminuye la intensidad y frecuencia de recidivas y disminuye el riesgo de transmisión a parejas seronegativas. ¿Cuánto tiempo? No está tan bien definido, nunca menos de 6 meses, puede ser hasta un año, eso depende un poco de cómo va respondiendo esa terapia crónica supresora en disminuir la frecuencia de los episodios y la intensidad de los mismos. El tratamiento, que en principio, salvo situaciones especiales, no es un tratamiento de pareja, es solamente el tratamiento del paciente o la paciente que tiene los síntomas. Obviamente que si la pareja es sintomática también hay que tratarla. El tratamiento, bueno, el aciclovir, el viejo aciclovir, sigue siendo el tratamiento más costo efectivo. En cuanto a la prevención del herpes genital, bueno, evitar relaciones sexuales en el periodo sintomático, ayudar a reconocer los síntomas precozmente para hacer tratamiento precoz, aconsejar que él o la paciente le cuente a su pareja que tiene antecedente de herpes genital para que esa pareja se testee, y el preservativo, que es totalmente eficaz en la medida en que cubra las lesiones herpéticas. Con respecto al virus papiloma humano, recordar que tiene un especial tropismo por las células epiteliales. No se disemina a través de la linfa o de la sangre, y las verrugas aparecen en el sitio de contacto íntimo del HPV con el epitelio. Muchas veces los pacientes vienen y dicen: quiero hacerme un análisis de sangre para ver si tengo HPV. Bueno, ese análisis de sangre para ver si uno tiene HPV no está disponible, porque la fisiopatogenia nos muestra que no lo vamos a encontrar allí. El virus del HPV sigue siendo un virus esencialmente de transmisión sexual. Ahora, sin necesidad de que haya penetración. El contacto íntimo, la fricción de genitales alcanza. El preservativo es totalmente efectivo siempre y cuando cubra las lesiones de HPV. El diagnóstico del HPV tiene tres, ahí iba a decir patas, pero bueno, tres soportes. Uno es el clínico, cuando uno tiene la verruga. Ahí el diagnóstico diferencial con otras etiologías de verruga es muy importante. Por ejemplo, los condilomas planos de la sífilis secundaria, BDRL y prueba treponémica seguro van a tener que hacer para diferenciar. El otro soporte es la citología, que tiene una sensibilidad del 51% y una especificidad del 98%. Si hay cambios citológicos que sugieran HPV, hay que confirmar con histopatología. Si no hay cambios citológicos que sugieran HPV, eso no descarta. El HPV
puede estar en un examen citológico normal. Recordar, siguiendo con la citología, que el 80-90% de las mujeres con displasia cervical tienen infección por HPV. El HPV es una causa necesaria, pero no suficiente para desarrollar carcinoma cervical. Lo mismo es válido para el carcinoma anal. Cualquier resultado patológico del PAP obliga a una colposcopía o anoscopía. El PAP rectal, que todavía nosotros no estamos muy habituados, o casi nada habituados, bueno, ojo, es muy importante porque es el método de tamizaje más útil en las lesiones de HPV y carcinoma rectal. Anualmente está recomendado en pacientes VIH positivo, inmunocomprometidos y personas con sexo anal receptivo. El tercer soporte del diagnóstico del HPV es la biología molecular buscando el ADN del HPV. Tiene ventajas importantes a tener en cuenta. La mayor accesibilidad debido a la autotoma, se toma la muestra la misma paciente o el mismo paciente, permite resolver puntos débiles de la citología, amplía la capacidad de detección de lesiones preneoplásicas y neoplásicas, esclarece discordancias histocolposcópicas y anomalías citológicas que no son concluyentes y ayuda a diagnósticos diferenciales. 80% de especificidad tiene la búsqueda del ADN de HPV. Con una primera muestra positiva hay que confirmar con una segunda prueba de tamizaje. Una estrategia combinada extremadamente interesante es test de detección del DNA del HPV y citología en aquellas o aquellos pacientes con HPV positivo con el test de detección del DNA. Esto disminuye la proporción de citologías negativas y aumenta el valor predictivo positivo de la citología anormal. En conclusión, un esquema de diagnóstico muy útil implicaría un test muy sensible, como es buscar el DNA del HPV por biología molecular, más un test muy específico como la citología. Esto a partir de los 30 años, pues la prevalencia de infecciones por HPV transitorias en menores de 30 años es del 90%. Con respecto a la prevención del HPV, bueno, recordar medidas generales, vida saludable sería, preservativo eficaz en la medida en que cubre las lesiones donde hay verrugas. Si no las cubre, no va a ser eficaz. Y la vacuna, mujeres y varones a los 11 años y después hay otras situaciones especiales. Con respecto al tratamiento, en realidad el tratamiento del HPV es como un traje a medida. Es un tratamiento local, no vienen inyecciones, ni intramuscular, ni endovenosa, no vienen pastillas, es local. ¿Y qué tratamiento elegir? Depende del tamaño, del número, de la forma, de la localización de la verruga, de la experiencia del profesional, de la preferencia del paciente, de las reacciones adversas y del costo. Supongamos que un paciente viene con verrugas de HPV en el pene. Bueno, en principio, podofilina o imiquimod autoadministrado, es decir, que el paciente se la aplique directamente en su casa, es la primera opción.
Si no hay respuesta con la podofilina o el imiquimod, que en 2 o 3 semanas uno ya eso lo tiene que ver, o si son verrugas muy numerosas o de gran superficie, donde ya la podofilina o el imiquimod no alcanzan a abarcar toda la verruga, la cirugía es de elección. Con respecto al HPV en vulva, vagina y cervix, el tratamiento consiste en ácido tricloroacético aplicado por el profesional y eventualmente, cuando no hay respuesta, cuando son lesiones muy extensas, cuando ya hay displasia evidente, la cirugía. HPV en boca, hay que derivar al estomatólogo, porque son las personas que mayor experiencia tienen en HPV en esta zona. HPV anal y o rectal. La cirugía es la mejor opción. Eventualmente imiquimod o podofilox en verrugas en piel alejada del esfínter anal. Algunos sostienen, bueno, uno puede hacer una capa de vaselina sólida alrededor de la verruga, entonces deja aislada la verruga y aplica podofilina o imiquimod en la verruga. Sí, el tema que, ¿cuál es el problema de imiquimod o podofilox? En mucosa no es conveniente, en la zona del esfínter anal tampoco es conveniente, porque no hay eficacia y es extremadamente cáustico, y alejado del esfínter anal, que sería la zona del periné, podría ser esa opción que estamos mostrando ahí en la pantalla. De todas maneras, también es cierto que cuando los glúteos, uno abre los glúteos, pone el imiquimod o podofilina y después los glúteos se cierran, esa fricción también puede ser irritativo. Así que siempre pensar primero en cirugía. Con respecto al embarazo, evaluar la posibilidad de tratamiento local de verrugas, pues estas pueden proliferar y hacerse más friables y sangrantes. El imiquimod, podofilox, podofilina están contraindicados y la cesárea es una opción válida cuando hay lesiones de HPV en el canal del parto. Bueno, recordar siempre que ambas infecciones de transmisión sexual que hemos visto en este módulo, herpes simple y papiloma humano, son de altísima prevalencia, entonces, aun cuando uno no sea ginecólogo, no sea urólogo, no sea médico generalista, no sea infectólogo, alguna vez en la práctica de todos los días uno va a tener alguna situación relacionada con estas infecciones. Muchas gracias.